Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente se denominan ciclo cardíaco. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal. Este nódulo está localizado en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior, y el potencial de acción viaja desde aquí rápidamente para ambas aurículas y después a través del haz auriculoventricular hacia los ventrículos. Debido a esta disposición especial del sistema de conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, hay un retraso de más o menos 0,1 segundo durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos. Esto permite que las aurículas se contraigan antes de la contracción ventricular, bombeando de esta manera sangre hacia los ventrículos antes de que comience la intensa contracción ventricular. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación que se denomina diástole, seguido de un periodo de contracción que se denomina sístole. La duración de un ciclo cardíaco total, incluidas la sístole y la diástole, es el valor inverso a la frecuencia cardíaca. Bueno, pero ¿cómo es esto? Sí, imaginemos que la frecuencia cardíaca de un individuo es de 72 latidos por minuto. Entonces, tú a ese minuto lo divides entre los latidos que son. Sería 1 entre 72, que nos daría aproximadamente 0,0139 minutos. O bien, si deseas el cálculo en segundos, en vez de poner 1 sobre 72, que es el minuto, pones los segundos, que sería 60 entre 72, lo cual en este caso nos saldría 0,833 segundos por latido. Cuando aumentas la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo cardíaco disminuye, incluidas las fases de contracción y relajación. La duración del potencial de acción y el periodo de contracción también decrecen, aunque no en un porcentaje tan elevado como en la fase de relajación. El electrocardiograma que muestra esta gráfica, la cual está señalada con color mostaza, muestra las ondas P, Q, RS y T, las cuales son voltajes eléctricos que genera el corazón y son registrados mediante el electrocardiógrafo desde la superficie del cuerpo humano. La onda P está producida por la propagación de la despolarización en las aurículas y es seguida por la contracción auricular, que produce una ligera elevación de la curva de presión auricular inmediatamente después de la onda P electrocardiográfica. Aproximadamente 0,16 segundos después del inicio de la sonda P, las ondas QRS aparecen como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos, lo cual inicia la contracción de los ventrículos y hace que comience a elevarse la presión ventricular, como también podemos observar. Por tanto, el complejo QRS comienza un poco antes del inicio de la sístole ventricular. Finalmente, en el electrocardiograma se observa la onda T ventricular, que representa la fase de repolarización de los ventrículos, cuando las fibras del músculo ventricular comienzan a relajarse. Por tanto, la onda T se produce un poco antes del final de la contracción ventricular. En la curva de presión auricular se observan tres pequeñas elevaciones de presión, denominadas curvas de presión auricular, las cuales son A, C y V. La sangre normalmente fluye de forma continua desde las grandes ventas hacia las aurículas. Aproximadamente el 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos, incluso antes de que se contraigan las aurículas. La onda A está producida por la contracción auricular. Habitualmente la presión auricular derecha aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio durante la contracción auricular, y la presión auricular izquierda aumenta aproximadamente de 7 a 8 milímetros de mercurio. La contracción auricular habitualmente produce un llenado de un 20% adicional de los ventrículos. Por tanto, las aurículas actúan simplemente como bombas de cebado que aumentan la eficacia del bombeo ventricular hacia un 20%. Sin embargo, el corazón puede seguir funcionando en la mayor parte de las condiciones incluso sin esta eficacia de un 20% adicional,
porque normalmente tiene la capacidad de bombear entre 300 y el 400% más de sangre de la que necesita el cuerpo en reposo. Cuando las aurículas dejan de funcionar, es poco probable que se observe esta diferencia, salvo que la persona haga un esfuerzo, apareciendo síntomas agudos de insuficiencia cardíaca, especialmente disnea. Como podemos ver en la gráfica, en la curva de presión auricular A, abajito de color azul, se puede ver el volumen ventricular. Recuerden que el ventrículo en la contracción aumenta un 20% más del llenado. Cuando la curva A comienza es cuando se está aumentando ese 20% de volumen ventricular. La onda C se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse. Está producida en parte por un ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas al comienzo de la contracción ventricular, pero principalmente por la protrusión de las válvulas auriculoventriculares retrógradamente hacia las aurículas debido al aumento de presión de los ventrículos. La onda V se produce hacia el final de la contracción ventricular. Se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas mientras las válvulas auriculoventriculares están cerradas durante la contracción ventricular. Después, cuando ya ha finalizado la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares se abren y permiten que esta sangre auricular almacenada fluya rápidamente hacia los ventrículos, lo que hace que la onda V desaparezca. Durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas derecha e izquierda, porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Por tanto, tan pronto como ha finalizado la sístole y las presiones ventriculares disminuyen de nuevo a sus valores diastólicos bajos, el aumento moderado de la presión que se ha generado en las aurículas durante la sístole ventricular inmediatamente abre las válvulas auriculoventriculares y permite que la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos, como se muestra en la elevación de la curva del volumen ventricular izquierdo. Esto se denomina periodo de llenado rápido de los ventrículos. El periodo de llenado rápido dura aproximadamente el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio de la diástole normalmente solo fluye una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos. Esta es la sangre que continúa drenando hacia las aurículas desde las venas y que pasa a través de las aurículas directamente hacia los ventrículos. Durante el último tercio de la diástole, las aurículas se contraen y aportan un impulso adicional al flujo de entrada de sangre hacia los ventrículos. Este fenómeno es responsable de aproximadamente el 20% del llenado de los ventrículos durante cada ciclo cardíaco. Inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular, se produce un aumento súbito de presión ventricular, como se muestra en la gráfica, lo que hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Después son necesarios otros 0,02 a 0,03 segundos para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas auriculoventriculares semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, contra las presiones de la aorta y de la arteria pulmonar. Por tanto, durante este periodo se produce contracción en los ventrículos, pero no vaciado. Esto se denomina periodo contracción isovolumétrica o isométrica, lo que quiere decir que se produce un aumento de tensión en el músculo, pero con un acortamiento escaso o nulo de las fibras musculares. Cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de los 80 milímetros de mercurio, las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares. Inmediatamente comienza a salir sangre de los ventrículos, de modo que aproximadamente el 70% del vaciado de la sangre se produce durante el primer tercio del periodo de eyección y el 30% restante durante los tercios siguientes. Por tanto, el primer tercio se denomina periodo de eyección rápida y los 2 tercios finales periodo de eyección lenta. Al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares derecha e izquierda disminuyan rápidamente. Las presiones elevadas de las grandes arterias distendidas que se acaban de llenar con la sangre que procede de los ventrículos se han contraído. Empujan inmediatamente la sangre de nuevo hacia los ventrículos, lo que cierra súbitamente las válvulas aórtica y pulmonar. Durante otros 0,03 a 0,06 segundos, el músculo sigue relajándose, aun cuando no se modifique el volumen ventricular.
dando lugar al periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Durante este periodo, las presiones intraventriculares disminuyen rápidamente y regresan a bajos valores diastólicos. Después, se abren las válvulas auriculoventriculares para comenzar de nuevo el ciclo de bombeo ventricular. Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente 110 a 120 mililitros. Este volumen se denomina volumen telediastólico. Después, a medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente 70 mililitros, lo que se denomina volumen sistólico. El volumen restante que queda en cada uno de los ventrículos, aproximadamente 40 a 50 mililitros, se denomina volumen telesistólico. La fracción de volumen telediastólico que es propulsada se denomina fracción de eyección, que habitualmente es igual a aproximadamente el 60%. Cuando el corazón se contrae con fuerza, el volumen telesistólico puede disminuir hasta un valor tan bajo como 10 a 20 mililitros. Por el contrario, cuando fluyen grandes cantidades de sangre hacia los ventrículos durante la diástole, los volúmenes telediastólicos ventriculares pueden llegar a ser tan grandes como 150 a 180 mililitros en el corazón sano.